Me aparecen un montón de mensajitos ahí. ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Qué bueno. Mi nombre es Ernesto Lamas. Soy ahí compañero de la Facu de varios de ustedes. Seguramente alguno pasó por alguna de las aulas en la que me tocó estar de docente, o como el caso de Lucas, que corregí su excelente tesina para licenciarse en comunicación, así que un gusto volver a encontrarlo. Un placer estar acá. Y gracias por la invitación. Recién escuchaba cuando Seba decía La Tribu, una de las radios pioneras. Y claro, La Tribu cumple 34 años este año y son 40 de democracia. En aquel momento nosotros, los 6 años que habían pasado de democracia nos parecían un montón. Y visto en perspectiva no era nada, ¿no? Estábamos recién arrancando este proceso que por la lucha y por la conciencia de la ciudadanía se ha sostenido como el mejor sistema que se ha logrado construir. En comparación con la dictadura, por supuesto, es muchísimo mejor, pero con todas las falencias y las desigualdades que arrastra, una de las cuales durante tanto tiempo fue el no tener una ley de la democracia. Y la primera radio del MOCASE fue como uno de los tantos embriones que tuvo el que después haya sido parida la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero bueno, eso, mientras escuchaba la presentación, me di cuenta que son 40 años de democracia y 34 de la tribu, ¿no? Y 20 de la Sacha Manta. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Gracias por la invitación. Acá en lo que pueda aportar, aquí estaré. No sé si Bueno, quieren que arranque o que si le, arranque si alguien. le, Ya que si les me parece, puse a hablar. empezamos a charlar ahí para que vayan ustedes con Deo, Mundo, Darío, Martín, los Cumpa, Ernesto ahí a modo de charla y contando. Capaz, como primer eje disparador, se me ocurre preguntarle a los Cumpa del Mocase si quieren contar un poco qué es el Mocase, cómo nace el Mocase, cuándo nace el Mocase, y después, cuando vos retomes la palabra, también me parece importante en esto que decís, los 34 años, de contar un poco de la tribu, ¿no? Más allá de que capaz quienes estudiamos comunicación estamos bastante más familiarizados con la tribu, pero me parece también que está bueno que de quienes fundaron la tribu, bueno, puedan conocer qué fue la tribu en ese momento, qué es la tribu y por qué nació la tribu. Así que me animo a tirar ese pase. Pumpas. Bueno, aquí los changos me dicen, habla vos, recién, Muñito está recién llegado del Rincón del Saladillo, que es una comunidad que está a 80 kilómetros de aquí, es lindante a la Laguna Salada, que es en el lenguaje más urbano, sería uno de los humedales que hay en el territorio nacional, pero es allá donde de alguna manera se cuida la naturaleza. Se cuida la naturaleza y es también esa conexión con lo ancestral, ¿no? Es una de las reservas donde llegan los yulos rosados, les decimos nosotros, que son los flamencos rosados. Y entonces es una fiesta todos los años ahí en ese territorio, verlo, ¿no? En las memorias de nuestras comunidades hay los carruajes o las caminatas o las idas a caballo para buscar huevos de yulo rosado, lo que hacían nuestros bisabuelos por ahí, ¿no? Como parte también de la recolección, en fin. Y un poco con esa historia venimos empujados y empujadas los que hoy continuamos este camino en el movimiento campesino. Es una organización también post dictadura militar, una de las que resurge en el marco también de un gobierno feudal en la provincia de Santiago del Estero. Esos años gobernaba Carlos Juárez y no había forma de una organización menos para la defensa de los derechos, ¿no? Para no ser desalojados, por supuesto, dueños que aparecían de las tierras donde esos abuelos y abuelas que estaban diciendo que tenían esas formas de hacer la vida, resistían.
Empezamos a finales del 80, 85, a empezar los primeros procesos organizativos locales, un poco acompañado con la iglesia donde estaban los curas piolas en ese tiempo, de la teología de la liberación, muchos de ellos, ¿no? Uno de los íconos en la zona ha sido el rito de los juríes, en el 85, bueno, y después aquí se ha afincado, y que sigue siendo, y aunque a él no le guste, muchas veces un compañero histórico, cofundador de la organización, el compañero Ángel, la compañera Flaca, María de los Ángeles, bueno, que venían de misioneros, pero eso también ha servido como conexión con Raimundo, con el Tito Ravelo, con otros compañeros y compañeras de aquí, de la tierra, de estos lugares, para dar ese nacimiento a la rebeldía, más que rebeldía, ¿no? Darle camino a esa rebeldía milenaria que traíamos por siglos en nuestro pueblo. Y así hace 34 años en esta zona estamos organizadas las comunidades de este departamento Juan Felipe Ibarra, departamento Moreno, y de ahí empezamos a tejer con otros departamentos hasta que en el año 90 se da el nacimiento formalmente a lo que es el movimiento campesino de Santiago del Estero, y actualmente, bueno, somos comunidades tanto rurales como comunidades urbanas que conformamos la organización, distribuidos en los más de 20 departamentos de la provincia. Hemos nacido también en ese momento con una estructura verticalista, ¿no? Con el presidente, secretario, y después con el tiempo, a través de un congreso, definimos que nuestra forma de funcionar, de este poder popular, del poder de las comunidades organizadas, sea de una forma horizontal. Trabajamos a partir del 2001 en distintas áreas de trabajo, producción, comercialización, comunicación, formación, y siempre transversal la participación de los jóvenes y de las mujeres, ¿no? Y en los últimos años hemos incorporado las infancias, bueno, incorporado no en el sentido de recién aparecen, ¿no? Nosotras éramos changuitas cuando estábamos, cuando surgía el movimiento, sino de generar el espacio de contención paralelo a nuestras asambleas, el espacio de las infancias. Y así estamos con esa organización provincial también. Aportamos y abonamos a la creación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde participan procesos de organizaciones locales, nacional, pero que de alguna manera son organizaciones que han nacido a la luz también de esta lucha, ¿no? Muchas con la luz de las ligas agrarias, con los sindicatos de los hacheros, en fin, creo que esa confluencia al calor de esa lucha hemos seguido andando este camino. Y ahora si quieres, aporten ustedes, chingos. Rodrigo, bueno, yo voy a aportar de que comenzar de nuestra radio, que hace, bueno, 20 años que va a cumplir ahora el 22 de abril, pero nosotros con varios compañeros hemos hecho ya en otras emisoras en la ciudad de Quimilí, y ahora como 22 años. Y bueno, así que ese es nuestro trabajo. ¿Y por qué hemos conseguido nuestra radio? Porque en las otras emisoras no se podía hablar o comentar de lo que pasaba a nosotros en cada territorio, que siempre nos escondían cosas. Cuando íbamos a hablar nos cortaban los micrófonos, y después, y bueno, hemos tenido suerte, y bueno, y ahora tenemos nuestra propia radio, y que podemos hablar lo que queremos, hacemos nuestro trabajo, y bueno, y cada uno tenemos su área para ir a hacer su trabajo de viajar, de todo junto, ¿no? Así que somos un compañerismo de todo, y bueno, nosotros ahora, el 22 de abril, como vuelvo a repetir, nos sentimos orgullosos que vamos a cumplir 20 años de nuestro trabajo. A veces algunos sabemos leer y escribir, otros no, pero en el tiempo allá atrás sabíamos ir a las escuelas en burro, bicicleta, caminando. Por ahí llegábamos a la escuela, por ahí nos
los papás cuando íbamos a la escuela, que nos hacían, nos pegaban unos buenos azoteadas. Así que muy bueno. Y ahora, bueno, gracias a Dios, tenemos nuestra emisora. Lo invitamos a todos, parece que todos van a venir. Y bueno, y teníamos para que bailen unos 15 grupos. Eso sería. Aquí en el mundo puede contar otro. ¿Por qué nuestra radio? Quiero que los compañeros nos cuenten. Después ahí el Ernesto y el Claudio van a decir por qué ellos con nosotros. Bueno, yo voy a hablar un poco de la cultura, ¿no? De la cultura de nosotros, de nuestros ancestrales. En otra radio no se difunde, no llega, sino nosotros, los compañeros aquí que están en la radio, bueno, a través de nuestras comunidades, de nuestra asamblea, vamos difundiendo, ¿no? Todo lo que es la tradición de nuestras vidas, cómo han sido la historia de nuestra América. Entonces eso es muy importante en una radio propia, de poder hablar lo que uno siente. Como decía aquí el compañero, éramos muy ninguneados, en otras radios no se podía hablar. Teníamos programas que había una radio que ya era AM, también era de los curas muy cerrado y no nos dejaba hablar. Entonces esas cosas también hemos ido viendo en aquellos tiempos. Y la alegría nuestra ha sido ese primer día que he llegado aquí. Una historia para nosotros porque el 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Así que para nosotros es un orgullo. Y uno que viene desde lejos, como así, está muy orgulloso de eso, de tener su propia radio y poder llegar a varias familias. Entonces, a través, porque aquí se habla todos los derechos, bueno, empezamos de la cultura, los derechos, bueno, todo lo que uno como campesino necesita, ¿no? Eso ha sido una hermosa herramienta de poder abrir estos caminos que a veces políticamente están cerrados. Más así al campesinado, que nosotros no somos un campesinado cerrado, sino que somos un campesino que busca no solo en la parte rural, sino también en la ciudad, como decía la compañera. Mucho el sistema nos pegan de todos lados. Nosotros buscamos un mundo mejor, un mundo para todos. Entonces eso es lo que ha sido también muy importante en la radio, llegar a todos los rincones de nuestra provincia y bueno, y a través de la radio poder organizar a la familia también. Sí, por ahí al principio, bueno, ¿no? Cuando hace 20 años nacimos, la era digital, o hoy que se habla de la digitalización, ni pensábamos, ¿no? El hecho de hacer los primeros cursos, los primeros talleres, bueno, íbamos cuando podíamos nuestro cassette, después venían los disquetes, en fin, íbamos al ciber, bueno, nos cobraban ahí, teníamos que aprovechar todo el tiempo para bajar información, porque esa era otra de las cosas, ¿no? Ir rompiendo de a poco ese estereotipo que han marcado del campesinado también, y de quiénes hacen radio, o quiénes pueden hacer o no hacer radio, ¿no? Creérnoslas también nosotros, pero teníamos un mandato que salía de un congreso donde decía, bueno, el movimiento tiene, la definición era construir las herramientas propias de difusión, de predicación de las palabras, digamos, no como una cuestión de autobombo, sino porque eran necesarias estas herramientas, porque la experiencia que hemos tenido, como dice el Darío, también eran los medios de comunicación escritos, salíamos en primeras planas cuando había conflicto de tierra, como los usurpadores, como para que se den cuenta algo similar a lo que están haciendo hoy por hoy con los pueblos originarios, dándole machacazo todos los días mediáticamente en el sur, bueno, también en el norte, hablan de inventos de pueblos indígenas. Bueno, la historia esa no ha terminado, porque esa disputa sigue estando, y hoy con más presencia, ¿no? O lo vemos más presente porque existen estos medios digitales, y eso hace que esté como más amplificada la cosa. Nosotros hemos podido amplificar en esta zona, bueno, donde se han ido instalando las demás radios, el derecho a la tierra, el derecho a un ambiente, el modelo de producción campesina e indígena. ¿Qué significa? No solamente es autosubsistencia, es autonomía alimentaria,
es soberanía como política que también se tiene que dar en los estados o desde el municipal al nacional, ¿no? Y cómo esa guerra permanente estamos teniendo cuando el agronegocio fumiga sobre las comunidades y bueno, en los micrófonos se difunde y se comenta todas las situaciones que se viven, ¿no? Esa guerra también con esos mecanismos que nosotros tenemos de difundir, ¿no? De concientizar. En estos tiempos, esas políticas neoliberales que parecían, bueno, para la agricultura algo superador para el hambre de muchos, bueno, es mentira, ¿no? Lo vivimos a cotidiano en esta zona, por ahí se publican y hacemos conexiones con las comunidades indígenas de otras provincias, y bueno, cuentan la represión, esa criminalización, digamos, que sigue estando. Así que un poco eso nos ha fortalecido en ese sentido, también de ir abriendo la mente en estos, ¿no? Esas capacidades políticas que tenemos, ¿no? Ya localmente mostramos que lo productivo lo es, cómo el pueblo sufre al haber menos campesinado, menos acceso a alimentos de cercanía. Entonces, y esas cosas se ve, se nota, se difunde, y una de las conflictividades o los nuevos conflictos sociales que por ahí parecieran que eran cosas de los grandes centros urbanos también se están dando aquí, el tema del consumo, bueno, de chicos jóvenes que están como siendo atrapados por esas redes de narcos que están habitando también aquí, ¿no? Y bueno, esas batallas permanentes. Por esas batallas también han intentado callar la radio, han hecho algún atentado, un atentado en una de las FM que funciona con paneles solares allá en el norte de la provincia, la FM Paxachama, y eso ha sido muy, muy importante, y es una de las zonas con mayor cantidad de familias campesinas organizadas y no, pero que existe un territorio donde todavía el alambre no ha podido quedarse, ¿no? Porque justamente esa concientización por la radio ha sido una victoria, ¿no? Para seguir permaneciendo ahí. No sé, hasta por ahí. Basualdo. Aquí está el compañero Basualdo, le decimos Toreto. Bueno, le dice Toreto. Él ha estado 2 años en la FM Monte Adentro, de Monte Quemado. Ahora está aquí. Es un pasante de nuestras emisoras también. No está timidoso. Así, hagan preguntas de fuera y así contestan. Bueno, entonces, tanto a las compañeras, compañeros de Mocase como Ernesto, ¿cómo se produjo el encuentro? ¿Fue de casualidad? ¿Fue buscado de ambas partes? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Le mando. Un poquito de historia. A ver, Ernesto. Sí, estaba escuchando con atención y es un desafío aportar algo más interesante que lo que dijeron ahí recién los compañeros, ¿no? Y bueno, el nacimiento del Mocasi y de la tribu, fíjense que fue más o menos en años parecidos, ¿no? 89 y 90. Yo pensaba recién cómo esos primeros años de democracia, a quienes teníamos con alguna historia militante, ya sea en partidos políticos o en movimientos sociales, también fueron años de alguna decepción, ¿no? De decepciones, en que primero había una sensación que con la democracia se iba a poder transformar todo, ¿no? Y lograr la justicia social, la igualdad, la distribución de la riqueza, de la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Y eso, después de ese momento tan glorioso para la democracia que fue el juicio de las juntas, ¿no? Y el año pasado se puso otra vez
en discusión a partir de una película. Después, hacia fines de los 80, con las leyes de la impunidad, que también fueron producto de la democracia, aunque con una presión tan fuerte de la dictadura que todavía estaba viva, muchos militantes encontramos refugio en otro tipo de organizaciones, no en los partidos políticos. Creo que en parte eso es la historia del MOCASE, que algo estaban contando los compañeros, y claramente fue una de las razones de la fundación de la tribu, que fue fundada por militantes, la gran mayoría afiliados a la Juventud Comunista, pero también militantes del movimiento estudiantil o militantes de otros sectores. Conformábamos un frente en la universidad, el Frente Santiago Pampillón. Recién en la presentación Seba nombró a algunos de los fundadores. Hay que aclarar que fundadoras y fundadores fuimos muchísimos más, ¿no? Después, en la síntesis que a veces se hace en la historia, aparecen algunos nombres, pero porque nos tocó ser los primeros que dirigíamos a la radio, pero éramos una banda de decenas de compañeras y compañeros. Sería muy injusto decir que fuimos solamente nosotros los fundadores. Que no voy a ser largo. Antes me decía Seba que cuente un poco la historia de la tribu. Yo creo que es estudiantes de comunicación probablemente ya la hayan escuchado en otros lados, entonces muy rápidamente habíamos ganado el Centro de Estudiantes de Comunicación con el Frente Pampillón, y una de las reivindicaciones que teníamos era fomentar la existencia de radio. ¿Se está escuchando? Sí, se escucha, ¿eh? Yo escucho. Sí, sí, se escucha bien. De pronto me vi congelado, perdón. Y en ese contexto, cuando vimos que la UBA no estaba impulsando la radio que le correspondía, que tenía asignada una frecuencia, y que la carrera de comunicación, además no teníamos ni siquiera un estudio donde hacer prácticas, decidimos de una manera bien irresponsable y a la vez con una expresión de la rebeldía propia de ese grupo de militantes, fundar una radio propia, ¿no? que nació de manera clandestina, que nació con la intención que fuese una radio de los estudiantes. De hecho, al comienzo se llamaba así, la tribu, la radio de los estudiantes, como si la radio pudiese elegir quién la iba a escuchar, ¿no? Sabemos bien que no es así, por más que uno ponga un énfasis, después las audiencias y los vínculos, y sobre todo en una radio comunitaria, se van construyendo de una manera mucho más participativa, inesperada. Y a un poco tiempo de clandestinidad en el barrio de Almagro pasamos a tener espacio abierto a la calle, en la calle Lambaré, donde todavía hoy está la radio 34 años después. Y dejó de ser la tribu, la radio de los estudiantes, para ser primero la tribu, la radio de Almagro, decíamos por la llegada de la radio, que era más que el barrio, pero era nuestro lugar de pertenencia, y después pasó a ser la tribu sin ninguna bajada más allá de todas las artísticas que fueron identificando la radio a lo largo del tiempo. Y recién decía Deo, me parece que hizo una pregunta que es clave, ¿no? Y que es parte de algo que hemos discutido mucho en la carrera, ¿no? Y que las radios comunitarias de alguna manera llegaron para dar una respuesta. Deo recién decía, ¿quién puede hacer radio? ¿No? ¿Quién tiene derecho a hacer radio o a hacer comunicación? ¿No? Ahí siempre está en discusión ese famoso artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda la ciudadanía puede recibir, buscar y difundir información, ¿no? Y más o menos se ha instalado, a fuerza de los medios hegemónicos, podríamos decir, que recibir, sí, está bien, reciban todos, buscar información es algo que solamente pueden hacer los periodistas, como si fuese un derecho sagrado, y no todo el mundo, que en realidad todo el mundo puede hacerlo, y difundir solamente las empresas, ¿no? O los estados. Pero si el Estado lo hace de manera chiquita, mejor, ¿no? Las radios comunitarias vienen justamente a responder eso y ampliar, ¿no? Que, decir, no, este artículo, si lo leemos bien, dice que todos tenemos derecho, no solamente el Estado
y los medios comerciales, sino que también la ciudadanía tiene, con sus distintas expresiones y organizaciones, el derecho a, en este caso, hacer radio o a gestionar un medio de comunicación. Eso, por supuesto, después quedó consagrado en la ley, pero la ley tuvo muchos años de democracia hasta llegar a la ley. También es algo que los estudiantes presentes deben haber visto varias veces en esta materia y en otras a lo largo de la carrera, pero fíjense todos los años de democracia que hizo falta para que una ley tan necesaria como una ley de servicios de comunicación audiovisual fuese finalmente votada en el Congreso. Volvamos al encuentro, a esto que preguntaba Claudio. En el año 99, la tribu ya tenía unos 10 años en el aire, y en el colectivo de dirección teníamos siempre una discusión que era muy frecuente, que era cómo abrir el proyecto para acompañar a otras organizaciones, ¿no?, que quisieran iniciar experiencias de comunicación comunitaria. Ya teníamos una presencia muy fuerte en la red nacional. La tribu fue fundadora de ARCO, que después se llamó FARCO, que todavía existe, el Foro Argentino de Redes Comunitarias. Nos asociamos a MARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el año 92, o sea, cuando la tribu recién tenía 3 años, ya estábamos en una asociación que tenía socias en todo el mundo, pero siempre queríamos ir más allá, ¿no? Y uno de nuestros planteos habituales era que, bueno, para democratizar la comunicación era necesario hacerlo en red, que una radio sola no iba a tener la capacidad de incidir, y que había que asociarse, que había que promover el nacimiento de otras radios. Me acuerdo por esos años que en la tribu teníamos un equipo Muleto, que había sido nuestro primer equipo de transmisión, y que lo íbamos prestando a otras organizaciones que querían armar radios, ¿no?, que querían fundar su propia radio. Si se ponen a investigar, alguno o alguna va a descubrir que hay un montón de 88.7 a lo largo del país, algunas quizás por casualidad, pero otras tanto porque arrancaron con el equipo de la tribu, que era 88.7 FM. Bueno, algunas de las radios del Mocase, la Sachamanta, no sé si sigue en el 88.7, pero estaba en el 88.7. La Azotea de Mar del Plata. Bueno, la Azotea de Mar del Plata, la radio que está en el Bajo Flores, también tuvo nuestro equipo Muleto un tiempo, Radio Revés de los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Bueno, hay una lista larguísima. Yo estuve haciendo memoria hoy, mientras pensaba en esta charla, y me acordaba de ese equipo Muleto. Pero bueno, volvamos al 99, ¿no? Ese año, el Mocase, después profundizarán Leo y los compañeros, había hecho un congreso provincial, que entre muchos temas analizaron el tema de la comunicación, la situación de la comunicación del movimiento, y la conclusión era, entre muchas discusiones, ¿no?, pero pusieron en el papel, en el documento, que el Mocase prácticamente no tenía espacio en los medios provinciales, muchísimo menos en los medios nacionales, y cuando aparecían casi siempre era con temas de conflictos, toma de tierras, hechos policiales, ¿no? Y como decía recién el compañero, sin darle nunca la voz pública al Mocase, eran hablados por otros, ¿no?, y que hablaban desde una mirada con mucho prejuicio, con estigmatización. Y eso, bueno, ellos, además, el Mocase de sus acciones de lucha y de organización, también tenían logros en agricultura familiar, investigaciones sobre agrotóxicos, espacios de formación interna, celebraciones o fiestas populares como esta que se va a hacer ahora, por los 20 años, como la que van a hacer con la presencia de Rally Barrio Nuevo. Todo eso nunca estaba en ningún medio. Bueno, cuando a la tribu nos llegó ese documento de ese congreso, y con esta idea de abrir, siempre que teníamos, ya habían pasado 10 años y queríamos seguir ampliando, no conocíamos a nadie del Mocase de manera directa, y tuvimos una reunión, me acuerdo, una reunión muy larga, colectivo de dirección, para ver cómo podíamos dar una mano, y
mi recuerdo es que había una serie de compañeros de la academia, de alguna universidad, que acompañaban al MOCASE, pero que no eran del MOCASE. Hicimos una primera reunión con estos compañeros en la tribu, que fue, mi recuerdo, esa reunión fue un fracaso rotundo, porque partió de una base de mucha desconfianza. Nosotros éramos unos pibes de 30 años, ex militantes del Partido Comunista, la mayoría, porteños, universitarios, y seguramente con esos modos que tenemos los porteños a veces, que son rechazados, ¿no? por los modos de hablar, por hablar fuerte, por hablar mucho, cosa que probablemente esté haciendo mucho ahora yo también, así que voy a ir parando. Pero de esa reunión que salió tan mal, nosotros sí llegamos a decirles que queríamos dar una mano y acompañar, y rogábamos por favor que nos reciban en Santiago. Que seguramente no habíamos expresado bien nuestra voluntad de acompañarlos, y que queríamos ver si podíamos ir a reunirnos con la gente de los compañeros y las compañeras del MOCASE, y organizamos un viaje para ir. Finalmente aceptaron los compañeros que vayamos a hablar con los referentes del movimiento, y llegamos a Santiago. Me acuerdo que fuimos con el móvil de la tribu. No fue una reunión fácil, no fue una reunión fácil. Primero porque tuvimos que esperar un montón, nos tuvieron todo un día mientras estaba la reunión de las autoridades del MOCASE. Nosotros éramos invitados, pero tenían un montón de prioridades que no era la presencia nuestra para hablar de comunicación. Y finalmente sí, tuvimos al día siguiente, nos recibieron en una reunión plenaria, me acuerdo, en una mesa muy grande, como son las reuniones del MOCASE, y nosotros de alguna manera logramos decir que quienes éramos, que queríamos y que nos gustaría darles una mano, que lo que más nos salía era ayudarles a tener una radio, ¿no? Nos hicieron un montón de preguntas: cómo era una radio, de qué manera se podía gestionar, cuáles eran los problemas que podía haber, etcétera. Y lo hago corto, después puedo profundizar. La síntesis fue que nos pidieron otra vez que nos retiremos, estuvieron unas horas deliberando, nos volvieron a recibir y nos dijeron, de acuerdo, vamos a avanzar con la creación de una radio, pero no de una radio sola. Vamos a hacer 5 radios, nos dijeron en ese momento, 5 radios fijas y una itinerante. Esa era la idea inicial, ¿no? Una que iba a dar vueltas por la provincia arriba de un móvil. 7, dice ahí, veo con los dedos. Bueno, imagínense, para nosotros era algo prácticamente imposible, ¿no? Si nosotros apenas podíamos gestionar una, y ellos, que tenían tantas preguntas, pero tenían esa rebeldía de la que habló antes Deo, y esa voluntad que los había llevado hasta ahí, nos dijeron eso y con el tiempo lo cumplieron. Entonces, ese fue como de la parte que yo recuerdo lo que puedo contar. Ahí Deo tendrá su versión, y los compañeros de esos años, de los que ya pasaron 20. Paro acá. ¿Y Deo fue tan así o falta algo que se le pasó a Ernesto? No, yo me acuerdo que había algunas discusiones, sí, que decían, eran algunas discusiones que por ahí no estábamos acostumbrados a darlas, pero bueno. La realidad es que en esos tiempos, si lo que hizo el Kumpa ahí, que suena como, ay, qué gente mala, malvada, era también un mecanismo de defensa y un mecanismo de cuidarnos en esos tiempos. Como bien decía la introducción, con una democracia joven, una democracia donde, bueno, un gobierno feudal aquí que no comulgaba con ese sistema de gobernanza era perseguido, apresado, y siempre ha habido gente infiltrada o que nos mandaban a hacer escucha. Bueno, de hecho, con el 2004, cuando se interviene por última vez la provincia, uno de los elementos o motivos para la intervención de la provincia han sido todos estos casos de
de intentos de usurpación, grupos armados que iban a querer desalojar a las familias, y cuando se hacen, bueno, la búsqueda de todos los mecanismos de inteligencia que tenían en la provincia, estaba la D2 y, bien digo, encabezábamos a Azar, un personaje muy siniestro aquí, que ha sido uno de los responsables del asesinato de Patricia y Leila, previo a la intervención. Y bueno, y este dirigía un grupo de vigilancia, y ahí estaban más de 200 carpetas de compañeros y compañeras que, bueno, tenían su cotidiano seguimiento, ¿no? Y a partir del año 96, que era una de las primeras marchas que habíamos hecho aquí en Quinilí por el derecho a la tierra, la marcha del cencerro, y a partir de ahí era como, bueno, un continuo seguimiento, y sobre todo a los más visibles en ese momento, o a lo que ellos, en la lógica, digamos, esa verticalista, llaman de jefe, ¿no? Pero, y son cosas que, otras como la intervención del teléfono, salimos en alguna oportunidad también con esos asuntos, o los pasantes, porque aquí la organización, además de la estrategia de construir nuestras propias herramientas de comunicación en las radios, también nos hemos dado la estrategia de las pasantías, y ahí sabíamos también que en la pasantía podía venir cualquier persona, y eso está bien, pero algunas venían ya con unas orientaciones y unos sistemas de vigilancia que hacían a que, bueno, también nos estudiaran, en fin. Pero esa pasantía era una forma de romper esa distancia, no solamente geográfica, sino de mirada que hay de lo urbano con lo campesino, ¿no? Aquí hay campesinos organizados, hay comunidad, y eso no es nada, digamos, no es, no sé, como esos personajes por ahí salen en televisión, como el señor granjero, ¿no? Sino que es eso, con un contenido político, y que eso, demandamos, como decía al principio el Ernesto, no solamente el tener nuestra tierra, el estar en nuestra tierra, mantener nuestras formas de vida, porque es una forma de vida de alguna manera que también está en resistencia permanente, sino que esa forma de vida también sea puesta en las políticas públicas que también hemos generado las propuestas, ¿no? Nos resistimos, creamos, proponemos, y bueno, también tenemos que movilizar, no solamente por la libertad de compañeros y compañeras, sino movilizar para que sea posible una ley de agricultura familiar campesina indígena, una ley de servicio de comunicación audiovisual donde también estemos contempladas nosotras y nosotros, y así otras leyes que no son la solución para nada, ¿no? Sino son herramientas que potencializan esta lucha contra la desigualdad, o contra esas brechas de desigualdad que existen, ¿no? Así que yo creo que todo ese tiempo y el amor que todavía sigue fluyendo, a pesar de que por ahí ya no están en el espacio colectivo que nos hemos encontrado hace 20 años atrás, y sí, entre cabritos y entre vinos también y tortilla, hemos hecho otros tipos de discusiones que por ahí con el tiempo uno ve, y bueno, son esas formas de colonizar que nos han ido imponiendo, miradas que también hemos tenido que ir desarmando, y así, ¿no? De eso se trata, que dice el mundo, construir una sociedad mejor, más justa, y entre los diversos y diversas que somos. ¿Pero Joaquín? Sí, así es. Darío nos abandonó porque se iba a hacer programa, es un programa radial que hace 20 años suena en 88.7, son las horas de los chamamés. No se te escucha, Clau, estás con el micrófono. Disculpe.
No, decía que, bueno, más o menos ya tanto Deo como los otros compañeros del MOCAS y Ernesto nos introdujeron en el tema. Creo que podríamos habilitar a consultas, preguntas de los y las estudiantes, también del equipo docente, acerca del vínculo, digamos, de la relevancia de la comunicación para este movimiento campesino, en fin, lo que les parezca a los estudiantes profundizar. No sé si, bueno, levantan la mano o hacen la pregunta por el chat, como les parezca, les resulte más cómodo. Bueno, no sé si está Martín todavía por ahí. Martín. Sí, sí está Martín. Martín también es un compañero que está muy recién en el proceso de la radio, de la organización. Martín, o te saca el celular, chango. Antes de que hable Martín, acá hay una consulta para los compañeros del MOCASE, que les pregunta qué han logrado a lo largo de los años en relación a la obtención de más derechos y beneficios para sus comunidades. Logrado. Y no sé, es una pregunta para mí muy fuerte. Es una pregunta que la pongo desde el lugar donde estamos, ¿no? Donde la historia nos han querido colocar siempre como los nadie. Y desde ese lugar, el haber, compañeros y compañeras, haberse animado a resistir con el cuerpo, poniendo el cuerpo, porque no teníamos ninguna de esas cosas que la sociedad capitalista nos dice que tenemos que tener, ¿no? El papelito para ser dueño de la tierra, no teníamos, bueno, títulos de estudio, no teníamos de esas cosas, no teníamos plata. O sea, lo primero que nos dicen, ¿qué van a hacer ustedes si no tienen plata? Y es lo que sonaban, pero ahí los bisabuelos, los abuelos, yo hablo porque soy como, vendría a ser como una segunda, tercera generación dentro de la organización, ¿no? Ver esa capacidad de organizarse y porfiarle al destino que nos querían imponer para seguir unos cuantos manteniéndose en el poder económico, o sacando y borrando las identidades de nuestros pueblos. En el MOCASE aprendimos a resucitar nuestras raíces originarias, aprendimos, estando juntos y organizados y organizadas, a hacernos no solamente valer derechos, sino a hacernos desde el despertar de nuestra conciencia, la autoestima, que muchas veces decimos, bueno, esos adormecimientos que lo han hecho con golpes, palos, y que hasta el día de hoy seguimos insistiendo de que la construcción de un Estado, una mirada colonialista, de opresora, se ha gestado, con ese intento de destrucción de pueblos que han habitado aquí históricamente, ¿no? Y venimos de ahí. Para mí, desde ese punto de vista, es eso, poder decir nosotros y nosotras nuestras palabras y tejer juntos y juntas con esa energía de quienes nos han antecedido, ¿no? Lo de la palabra, y yo me parece que eso también nos ha clarificado como MOCASE, ¿no? El campesinado no hemos tenido ese acceso a la educación,
bueno, sobre todo a la lectura y a la escritura, ¿no? Véngase de donde se venga, pero sí hemos mantenido la oralidad, y en la radio es eso lo que nos hemos animado a decir, las injusticias que nos habían hecho pasar a nuestro pueblo y cómo estábamos transformando esa realidad, rompiendo el latifundio mediático con nuestra voz. Así que por ahí, ¿no, Mundo? Así es. Sí. ¿Qué logros para tu comunidad? Bueno, creo que logros son muchísimos. El hecho de poder hablar, de poder estar tantos años callado y poder salir al aire, eso es un logro muy grande que hemos tenido. Entonces eso es lo que a nosotros nos marcó hasta siempre, como dice el comandante. Entonces nosotros estamos contentos de eso, de que hemos tenido muchísimos logros. Muchísimo. Bien, aparecen más preguntas. También para los compas del Mocase, si conocían de proyectos similares antes de fundar las radios, y si sentían a la comunicación como una herramienta de lucha o la veían como una necesidad secundaria, ¿no? Dos preguntas en una. Si conocían otros proyectos similares antes de fundar las radios, y si sentían a la comunicación también como una herramienta de lucha o como algo secundario. Bueno, aquí, al menos en esta zona, lo que por ahí se escuchaba, aquí había una ONG que por ahí salía en radio, hacía algunos programas como un poquito más vinculados a la realidad campesina, por ahí con algunas cosas. Se escuchaba en la radio, ¿no? Hasta el día de hoy en las comunidades es lo que más sigue sonando. Y en algún momento sí, algún proceso más latinoamericano, ¿no? Porque el Mocase hace parte también de lo que es la vía campesina aquí en el continente. Está una vía campesina que es un movimiento internacional, y de hecho cuando hemos estado con la responsabilidad continental de la vía campesina, hemos sido los promotores en que se abra un espacio de comunicación con comunicadores y comunicadoras de las organizaciones. Y bueno, ahí sigue estando, hoy por hoy sigue estando una escuela que se está haciendo de forma virtual, pero que son los compañeros de las organizaciones, ¿no? que hacen, digamos, ese trabajo, que se van ejercitando, capacitando. Y en ese sentido, como organización, cuando se ha dicho, ¿no? Porque antes teníamos un grupo de jóvenes la tarea de hacer un recorte de diario y preparar una hora de programa. Y la hora de programa, el contenido era, bueno, qué es lo que estaba pasando en las comunidades. Y queríamos decir a quienes nos escuchaban. Y eso era súper importante, ¿no? Y sí, no era fácil desarmar la visión de que la comunicación o la radio era como un simple cuestión meramente de distracción o de pasar el tiempo, ¿no? Sino que se ha ido madurando y se ha ido colocando eso, que es parte de un proyecto político, emancipador, de transformación social, y es eso, una herramienta estratégica para nuestra definición. Bien. Voy a preguntar yo, aprovecho que no hay otra pregunta. Le quería preguntar a Ernesto, además de la instalación de las radios, ¿cómo fue cómo se pensó, cómo se diseñó el proceso de capacitación de las y los compañeros de la radio, del Mocase, perdón, en cada una de las radios que se fueron organizando? Bueno, como suele pasar en estos casos, todos los planes que nosotros teníamos en un laboratorio, en la llegada al territorio cambiaron por completo. Por un lado, porque nosotros primero tuvimos que aprender el Mocase, porque una cosa era tener los documentos del Congreso, o haber tenido esas reuniones iniciales en la que con toda razón, como decía la DEO, tenía que haber ciertos resguardos, ¿no? De bueno,
no podían aceptar de entrada a un grupo prácticamente de desconocidos que venían a dar una mano, integrarse de manera tan sencilla a este proyecto que terminó siendo tan grande, porque además la tribu tampoco tenía en aquellos años el conocimiento que se tiene ahora de la tribu y de todo lo que pasó alrededor de la tribu. Y nosotros teníamos algunas ideas vinculadas con la experiencia de nuestra participación en redes, ¿sí? De haber conocido radios de pueblos originarios, de algunos movimientos sociales en América Latina, algunos vinculados con la Iglesia Católica progresista, que tiene también una red histórica que es ALERT, así como AMAR, que es una red laica con socias en todo el mundo. ALERT es una red que fue fundada por una serie de radios católicas que se ocupaban inicialmente de la alfabetización de los pueblos, porque se consideraba que a partir de la alfabetización los pueblos iban a poder defenderse mejor. Entonces, como decía, tuvimos que reorganizar nuestros planes de capacitación. Desde el comienzo de la tribu, como toda radio comunitaria que tenga un proyecto transformador, la tribu tenía espacios de formación internos, y tratamos de replicar esos mismos temas, ¿no? Que eran desde las cosas básicas, cómo preparar un programa, cómo hacer un guión, cómo hablarle al micrófono, cómo organizar un estudio, los elementos técnicos indispensables, pero muchas otras cosas. El Mocase tenía una práctica distinta, influidos por las enseñanzas de Paulo Freire. Debo antes nombraba al compañero Ángel, que había tenido una tarea de, de- de trabajo de base desde la pastoral en la provincia. Y muchos de los temas de la comunicación tuvieron que aprenderse de nuevo, podríamos decir, ¿no? Ahí ellos nos lo están contando, pero las radios del Mocase, que tengo la suerte de conocerlas a todas, son referentes en las comunidades. Todas lograron tener un punto de referencia, y completo un poco lo que contestaba Leo antes. Sabemos, los que estudian comunicación, que la palabra nos constituye, ¿no? Y que tener ese derecho es fundamental, porque además legitima no solamente a las personas, sino a los temas. Y las radios lograron visibilizar personas, temas, culturas, lenguas originarias. El compañero Darío, que se fue, que estaba al comienzo de esta clase, está hace 20 años haciendo un programa, y yo he tenido la suerte de caminar con él por Tumuilí, y es un comunicador popular, en el que la gente le pide temas, le pide canciones, le pide que hable de tal cosa, que mande un saludo de cumpleaños. Todo eso también es parte de lo que logró el Mocase, que además armó una red, no armó una sola radio, lo cual es un desafío gigante, y ese tema también fue incluido como uno de los temas a considerar en la capacitación. Yo creo que en lo que más pudimos aportar fue en una construcción de lo que es la gestión y la sostenibilidad, ¿no? Que era uno de los temas que más habíamos trabajado en la tribu, y que los compañeros de Mocase tenían muy claro los modos de organización de su movimiento, pero quizás en relación al cruce de ese movimiento con un medio de comunicación hacía falta algunos nuevos elementos, que, bueno, se sumaron a los temas más clásicos, como decía recién, ¿no? La locución, la técnica, la preparación de un programa y demás. Ahora, después, en la práctica cotidiana se fueron reaprendiendo muchos de esos temas, porque muchos programas de radio, de las radios del Mocase, no tienen la tradición de, bueno, 45 minutos de aire, 10 minutos de tanda y alguna presentación inicial del programa. Hay programas que duran 3 horas, porque así fue, porque el tema lo ameritaba, y porque había invitados, y porque hubo llamados, y porque los conductores tenían la disponibilidad de quedarse. Y hay programas que quizás duraron 15 minutos porque los compañeros, las compañeras tuvieron que irse a una movilización,
o ir a trabajar la tierra, o ir a hacer alguna tarea del movimiento. Entonces, también ahí está un poco roto ese paradigma que uno puede tener desde la universidad y desde una universidad en una ciudad como Buenos Aires, de cómo se tiene que hacer un programa de radio, de cómo tiene que organizarse el aire, de cómo es la artística. Ahí creo que el aporte nuestro fue llevar algunas ideas y después el MOCASE lo enriqueció, incorporando su propia tradición y sus propias ideas. Y al punto tal que a muchos problemas que nosotros no hubiésemos encontrado soluciones o respuestas, en el MOCASE las inventaron, ¿no? Para mí el ejemplo más fantástico es el de la radio Paja Sachama, que si vieron el documental Distorsión Armónica que me contó Seba que lo iban a ver, habrán visto que es una radio que está en Las Lomitas, en el norte de la provincia, en un lugar donde no hay servicios, donde no hay luz eléctrica, y donde los compañeros habían decidido que ahí tenía que haber una radio, por las características del lugar, por la organización, porque era necesario para dar esa disputa por la construcción de sentido en la comunidad, y se las ingeniaron para fundar finalmente la primera radio argentina que transmite con paneles solares, alimentados sus equipos, el aire acondicionado, y todo lo que es necesario para que la radio esté al aire, con una serie de paneles solares que están organizados ahí, que alimentan unas baterías y que le dan vida a la radio. Bueno, esa idea es toda del MOCASE. Ahí no hubo aporte, más allá de que nosotros estuvimos en la primera transmisión, ayudando con los cables y las conexiones, lo cual sintetiza un poco esta idea, ¿no? De que uno puede llegar ahí con un montón de planes, pero en definitiva se iban reconstruyendo a medida que las compañeras y los compañeros del MOCASE iban diciendo cuáles eran sus perspectivas sobre eso. Bien, seguimos con las preguntas. Acá Mariano les pregunta a los integrantes del MOCASE cómo trabajan desde las radios la transmisión y o conservación de saberes y haceres propios de la tradición oral. Como decía el compa, son muchos hemos empezado a hacer los talleres, bueno, de tener acceso a conocer cómo se maneja o se tienen ciertas cuestiones en cuenta para lo técnico, en fin. Pero la mayoría de los compas, de las compas, han venido de los territorios, había algunas épocas o cuando son tiempos de siembra, tiempos de cosecha o de cría de la majada, bueno, no siempre son permanentes los compas, ¿no? Y los programas, por tanto, dependen de esos tiempos que se den en las comunidades. Después, fijos, sí hay 3, 4 magamas, 3, 4 compas que son más aquí cercanos al pueblo, pero pueblo, por decirlo, Darío vive a 10 kilómetros y se viene en bicicleta todos los días, ¿no? Pero es eso, una dinámica que nos tenemos que ir dando. A veces, ahora a lo último también se ha estado organizando más como área de trabajo, el área de salud, así, programas diarios, y ahí en ese sentido lo que tiene que ver con las recetas o las formas de elaborar una receta para cuestiones de resfrío, temas que son de recoger las hierbas del monte y la medicina ancestral, como se dice, ¿no? Eso. Bien, más preguntas. ¿Cuál es la devolución que reciben de los oyentes, que al mismo tiempo son vecinos de la comunidad? ¿Qué tipo de vínculos hay con ellos y ellas? Y antes eran las cartitas, los mensajes. Y sí, ahí no siempre estábamos por ahí con el técnico que vive en la provincia de Tucumán, que siempre nos viene a dar una mano. Hay veces que pierde el alcance y bueno, sí, nos dicen que se está escuchando con mucha bulla, bueno, estamos escuchando.
Y bueno, y si arreglamos, bueno, volver a chequear, che, cómo estamos saliendo, se escucha, che, qué onda, qué pasa, que no están hablando de tal tema, bueno, cómo, así, unos comentarios o mandan mensajes, y son a las mañanas temprano o tardecita, que son las mayores devoluciones, ¿no? Que son los tiempos que se está más en la casa. Aquí en el pueblo ahora hay como, antes no teníamos tanta competencia, pero ahora hay más de 10, creo que los otros contamos, no sé si llegan a 15. Hay de FM que son de la comunidad evangélica, son comerciales y así, ¿no? Y eso también varía la oferta. Y hay algunos que se prenden más con el punterío, como decimos aquí, hay una radio que es bastante experta. Y bueno, y nos hacen saber eso, ¿no? Como el tratamiento de algunos temas son distintos, bueno, y cosas de esas, ¿no? Hay quienes nos dan a entender que escuchan. Bien, acá Lola primero les agradece por compartir las experiencias y les quería preguntar cómo se organizan hacia el interior las radios del MOCASE, cómo se decide la programación, cuántas personas están involucradas, en fin, cómo es la vida cotidiana y la lógica organizativa de las radios, en este caso del MOCASE. No, sí, bueno, En cada una de las radios, a medida que iban haciendo las radios, se han ido conformando equipos propios, cercanos, compañías que son de, nosotros les llamamos de centrales, y se han ido ahí como, bueno, haciéndose cargo y tienen que responsabilizarse de sostener el funcionamiento con los programas, bueno, de la salida al aire. Y con respecto a la composición, bueno, varía. Hay, en el caso de la FM de las Nómitas, por ejemplo, ellos salen solamente 4 horas al día. Entonces garantizan, como pueden, no las personas, sino sacar todo lo que les llega durante el día para que se pueda difundir, ¿no? Que la mayoría de cada cuestión tiene que ver con el tema de la salud, o si se han perdido alguna majada, además de los temas musicales que se puedan pedir. Después está la de la Lomita, bueno, esa es la Lomita, esta es la de Argentina, que también tiene, bueno, su dinámica, así, cada una de las radios y tiene sus programaciones. La agenda que atraviesa las radios es la que define el movimiento, la que se ha definido, en cuanto a la cuestión, bueno, de conocimiento y difusión de los derechos, la predicación de la palabra de organización, que significa organizarse y cómo se han ido también impulsando a esas organizaciones barriales. Mucho durante la pandemia ha sido, al menos, bueno, sí, en la mayoría de las zonas y sobre todo donde están las zonas donde llegan las radios, el aviso para las situaciones que había de vulneración de los derechos, que no había para comer, y bueno, si había un comedor donde se estaba sosteniendo ese comedor, que aquí nosotros bautizamos como fogones, porque durante el macrismo y durante la pandemia se ha agudizado y ha habido mucha necesidad de un plato de comida que ahora como se vuelve a notar eso, esa presencia de quienes asisten a los fogones a retirar su plato de comida, pero después se hace una jornada de trabajo o intercambio o recreación, se le llama, pero siempre con un tema que tiene que ver de por qué estamos como estamos y qué podemos hacer para cambiarlo, ¿no? No se te escucha, Clau. Te pido disculpas. Acá pregunta Karina, ¿se han logrado algún tipo de articulación o integración con otros actores de la sociedad que no pertenecen a sus comunidades? ¿Quiere hablar? Sí, sí, en mucho vínculo con los actores. Sí, yo me acuerdo mucho de...
Y ha ido creciendo esos vínculos, más cuando se hace una jornada de fiesta, aquí, bueno, están haciendo filas para anotarse en la grilla de lo que vamos a hacer en esas actividades, sobre todo las academias, además de los músicos, ¿no? Y después algunas escuelas nos han salido otorgar un premio para el Día del Ambiente, porque hablábamos mucho sobre el cuidado de la naturaleza y tal, qué es lo que significa toda esta lucha del campesinado, ¿no? Nos daban así algunos premios, reconocimientos por ese trabajo, otra vez hemos ido a hacer charlas en las escuelas primarias, después ya cuando salían nos han hecho alguna gestión para abrir la radio escolar también, se ha participado, y después cuando hay alguna actividad relacionada más a lo radial, sí, también llegan invitaciones, pero es. Y después, bueno, no ha sido nada fácil, digamos, incorporar o que esté presente en medio. En teoría, para ello vamos como en contracorriente, pero en este año es la primera vez desde que está la radio, por ejemplo, que tenemos acceso a la pauta publicitaria del municipio. Ya hemos empezado desde diciembre, aunque ya nos deben 2 meses, pero es eso, ¿no? Como nada no ha sido fácil, nada. Por todos estos años la radio se ha obtenido por actividades que hemos hecho como organización, porque esas son, y así están sostenidas cada una de las radios, por gestiones, autogestión, y después para la preparación o para el recambio de algunos equipos, hemos accedido a algunos FOMECAS, y también para hacer los encuentros de formación, esto que decía el Martín al principio, la escuela de comunicación que se empezaba a crear y a andar, y ahora un segundo grupo es también como red poner cabeza para poder no solamente estar participando en lo que hacemos parte de la radio de Mocase, sino amplificado a las organizaciones tanto del movimiento nacional como de otros espacios de organizaciones populares, y ahí con esos recursos, ¿no? Que nos han permitido por lo menos llevar el sostenimiento diario de la comida, algunos materiales, y en su momento cuando ha habido mayor vínculo o ha estado más a predisposición la Defensoría del Público también nos ha estado acompañando, y eso ha sido importante también para ese proceso de formación de compañeros y compañeras de otras organizaciones que también han empezado a abrir sus propios radios a partir de esto, ¿no? De hace 20 años aquí se empezó a andar con la 88.7. Bien, muchas gracias, Deo. Voy a preguntar otra vez, le voy a preguntar a Ernesto, ¿cómo impactó hacia el interior del colectivo de la tribu esta articulación de tantos años, digamos, con el movimiento campesino de Santiago del Estero? Bueno, qué sé yo, todo lo que diga va a sonar, no sé si es demagógico la palabra, pero exagerado, pero es realmente lo que siento. A nosotros nos transformó mucho conocer al Mocase, porque veníamos de una tradición de orgánicas partidarias, como conté hace un rato, de la que nos habíamos ido, pero que seguía impregnada en nuestras prácticas. Y el Mocase nos enseñó mucho a escuchar, sobre todo a escuchar a quienes teníamos la responsabilidad de conducir tanto la tribu como colectivo, como en nuestra participación en redes, que siempre la tribu ha tenido mucha inserción y ha llegado a dirigir la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a nivel regional, a nivel nacional, la fundación de ARCO, que después fue FARCO.
creo que eso es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? De la posibilidad de gestionar en espacios donde la asamblea no es igual a parálisis, ¿no? O a quedarse trabados en un tema, sino que es más un espacio en donde se comparte la palabra, donde todas las palabras valen y donde después el resultado es siempre mucho más interesante que el de alguna mirada más supuestamente clara que pueda tener una conducción más vertical. Creo que ese es el principal aprendizaje. Y después romper también con ciertas ideas un tanto conservadoras, podría decir, más allá de que la tribu siempre se caracterizó por ser una radio que iba contracorriente y que de alguna manera también inspiró a otras radios. No dejábamos de tener una lógica del aire que muchas veces era prácticamente copiada de la tradición de las primeras FMs que tuvieron la posibilidad de cambiar esa idea de la radio solamente para pasar música, ¿no? Nuestros primeros referentes eran de medios comerciales, la programación, la primera programación que había tenido la Rock and Pop, ¿no? Radio Bangkok y demás, programas que a los más jóvenes que estén en este Zoom no les debe significar nada, pero que para los mayores de 40 seguramente todavía resuenan ahí como ideas de cómo hacer radio, la Lomir al frente y una serie de jóvenes en aquel momento. Y con el Mocase aprendimos otras cosas, ¿no? Cómo los efectos de sonido pueden venir de la naturaleza, cómo los programas no tienen por qué tener los roles tan anquilosados, cómo la música tiene un vínculo con lo que se está diciendo, no solamente de acompañamiento, sino de un énfasis en los temas tratados. Todo eso para nosotros fue un aprendizaje al punto que las compañeras y compañeros del Mocase empezaron a venir también a la tribu, a ellos capacitar, ¿no? Empezamos a tener una lógica de cruce de las capacitaciones en las que nosotros lográbamos llevar algunas ideas, algunas prácticas, pero también las compañeras llegaban a la tribu para contar otras historias. Bueno, creo que eso, si tengo que pensar en lo principal, más allá también de haber tenido y de seguir teniendo amigos y amigas entrañables, ¿no? Que eso también es parte también de construir una comunicación comunitaria. Eso creo que es la síntesis a tu pregunta. Bien, dos preguntas más para el Mocase. La primera, si se imaginan en el futuro transmitiendo desde plataformas como Twitch. Decirle con. ¿Qué es lo que son? A vos te toca contestar. ¿Qué es eso? Dice. ¿Qué es eso? Diría mi nieto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, la respuesta es no. Ay, por sí. lo tanto. Sí, no, ustedes imagínense que el mundito se tenía que venir de 80 kilómetros para poder estar aquí, porque allá donde hay, sí hay internet, pero es también muy dificultoso, además que iba a venir para otras carreras. Y aquí alrededor hay otras comunidades, hay otros pueblos que son más grandes y no llegan a internet, o sea, no pueden navegar. Si tienen escasos paquetes o para navegar, tendrán tipo que subirse en algún árbol para la señal. O sea, hoy por hoy en nuestra realidad no diría. Ahora si el internet realmente llegara a que todos tuvieran acceso a él, seguramente, no solamente Twitch, no sería como decía alguien alguna vez en nuestra gobernanza nacional, ¿se acuerdan? Vamos a tener una radio intergaláctica. Bien. Aquí, por ejemplo, la fibra óptica que pasa por la avenida de la radio, pero
¿En serio, lindo Ordoñana? No pasa nada. No pasa, no podemos pasa tener nada, ni un hilito de esa fibra. ¿Me entiendes? Una última pregunta para los dos, tanto para los compañeros Mocase como para Ernesto. ¿Cuáles son los desafíos actuales de las radios comunitarias? Para la radio Mocase, para la tribu, en general, para el movimiento de la radio comunitaria. ¿Qué desafíos creen ustedes que tienen hoy estas emisoras? Pregunta gigante. Voy yo, Deo, vas vos, van los compañeros. ¿Vale? ¿Centrales? ¿Qué desafío? El desafío nuestro sería que lleguen todos a los pueblos, especialmente a los pueblos que más sufren. Eso sería para nosotros el desafío grande, para que así podamos estar conectados y podamos denunciar la desigualdad de la mala repartición de la riqueza que tenemos en el país. Eso sería para nosotros un desafío grande. Coincido. Hice hace poco con la cooperación de Seba Janeiro, hice un artículo que se llama Medios comunitarios en tiempos de pandemia, nueva normalidad, otra comunicación, y me acuerdo que al final hay como una especie de síntesis de desafíos, justamente. Así que un poco voy a tratar de hacer memoria, más allá de un pequeño ayuda de memoria que tengo acá. Que creo que son desafíos para todos los medios comunitarios, no solamente para la radio del Mocase. Bueno, uno que siempre está ahí es la búsqueda permanente de nuevas y mejores herramientas de incidencia. Creo que por un lado la pregunta que hace, no alcancé a ver si es compañero sobre el Twitch, va en ese sentido, ¿no? De abrirse a nuevas posibilidades que la tecnología nos dan. A mí muchas veces me preguntan en clases o en una charla o en una entrevista qué opino de las radios que suman camaritas, ¿no? O de las radios hechas por redes sociales o de las radios que incorporan otro tipo de formatos. A mí siempre mi respuesta es que me parece bárbaro en la medida que eso ayude a amplificar las voces que la radio comunitaria está poniendo al aire. O sea que no tiene ningún sentido quedarse atrapados con los modos históricos de hacer radio, sino que tenemos también que abrirnos a si hay herramientas que nos permiten una mejor llegada y una amplificación de las audiencias, sobre todo a nivel de generaciones, bienvenido sea. Y en eso, durante la pandemia también, con la explosión del podcast, por ejemplo, ha hecho que muchas radios comunitarias se hayan encontrado por ese camino también, ¿no? Una manera de expandir sus contenidos a otras plataformas. Entonces, ese sería como un primer desafío, la búsqueda de nuevas y mejores herramientas de incidencia. Un segundo desafío que está asociado es aumentar la calidad de las producciones. Siempre fui de la idea de que lo comunitario no es sinónimo de lo precario o de lo mal hecho a propósito, ¿no? A veces nos sale mal, eso es otra cosa, ¿no? Pero siempre hubo una discusión histórica, ¿no? Entre las radios, entre los compañeros que hacíamos radio, de, bueno, para sonar más popular hay que hacerlo de una manera medio precaria. Y yo creo que no, que cuanto más calidad tengan nuestras producciones, más crecimiento y más llegada va a tener lo que estemos queriendo comunicar. Un tercer desafío que marcaría es pasar de ser proyectos débiles económicamente o de subsistencia a tener mejores condiciones y ser partícipes activos en la disputa política que busca justamente revertir los procesos de concentración de los medios. Para eso hay que tratar de construir empresas comunitarias que garanticen primero lugares adecuados para hacer el trabajo, la posibilidad de tener algún reconocimiento económico a las personas que más tiempo pasan en la radio,
no asociar el sin fin de lucro con el fin de pérdida, ¿no? O sea, reconocer que podemos tener pauta, como decía Deo, tener subsidios que nos ayuden a adecuar tecnológicamente a las radios. Creo que ese sería como otro desafío para marcar. Otro desafío que en esa nota que mencionaba está puesto es garantizar o fortalecer en los casos que haya la equidad de género. Es algo que en los últimos 10 años ha cambiado bastante en las radios, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Que no sean voces masculinas las que priorizan, las que hegemonizan el aire, ni las que hegemonizan los espacios de dirección y de conducción, que haya una participación también de las diversidades. Creo que eso es un desafío que tienen las radios. Y en relación con todo esto también, tratar de construir condiciones laborales dignas, y si no son laborales, por lo menos de participación, en los que no sea solamente un hecho militante, que también lo es, sino que pueda haber algún tipo de continuidad en el crecimiento profesional de quienes hacen la comunicación popular. Quizás no como primera tarea, porque acá estamos ante un ejemplo de compañeros y compañeras que tienen otra cantidad de responsabilidades cotidianas, pero sí que para poder construir cierta coherencia, continuidad, que lo aprendido pueda mantenerse, que los grupos no estén en permanente rotación, hace falta que haya algunas condiciones adecuadas, amigables, para que esa participación esté garantizada. Y uno de los últimos puntos que ponía en ese artículo también es, en relación a la coyuntura que vivimos a partir de la pandemia, es que las radios deberían tener un rol destacado para pensar el mundo que viene, ¿no? Es mucho esto que decía antes Diego, ¿no? De cuál es la incidencia del movimiento campesino para pensar otro tipo de economía, otro tipo de agricultura, otro tipo de vínculo entre las personas. Eh, Creo que ahí se hablaba mucho en pandemia de salir mejores. Yo creo que las radios comunitarias y los medios comunitarios en general tienen ese desafío por contar qué sería salir mejores, ¿no? Qué es hacer otra comunicación más humanista, que plantee otras lógicas de relación entre las personas. Creo que lo están haciendo, pero bueno, lo incluyo entre uno de los desafíos, ¿no? Que es la de, en un tiempo de bastante crisis con la democracia misma, plantear alternativas que presenten que otra comunicación es posible. Súper. Antes de ir cerrando, aparece una nueva consulta, me imagino que Ernesto la puede responder. Jorge pregunta si se dieron intercambio de contenido y conocimiento con EMA RTV o solamente fue una relación de financiamiento para la puesta en marcha de la radio de Mocase. Yo puedo decir lo que me acuerdo y ahí Leo y los compañeros podrán decir su parte. La red de EMA-RTV es una red de emisoras municipales de Andalucía, del sur de España, que conocieron el proyecto del Mocase, de la red de radios del Mocase, y se maravillaron con el trabajo que hacían las compañeras, y que acompañaron y siguen acompañando cada tanto cuando pueden con financiamiento para hacer desde una investigación hasta un proceso de formación, de capacitación. Y sí se ha usado contenidos producidos por el Mocase en la red de radios de Andalucía, sobre todo para dar cuenta de noticias o de reportajes, documentales sonoros sobre la realidad de Santiago del Estero y del Mocase, para ser comunicado en España. No sé si ha habido al revés, ¿no? Contenidos producidos por la red de radios de Andalucía que se hayan puesto al aire en el Mocase. Esa respuesta no la tengo, capaz que la tiene Leo, pero sí que es un vínculo de cooperación internacional con una red que son radios públicas, pero que tienen mucha identificación con las radios comunitarias de América Latina. No solamente trabajan con las radios del Mocase, sino que trabajan en Centroamérica, en Bolivia,
en otros países de la región con aportes de capacitación y también aportes económicos. Muy bien, perfecto. Sebastián. Bueno, creo que Nelson, vos querías hacer otra pregunta, me decías, o te entendí mal. Me entendiste bien. En realidad, saludar, porque entré tarde a este encuentro. Antes que nada, saludar y agradecerles. ¿Se me escucha bien? Agradecerles a los y las compañeras invitados para este encuentro maravilloso. Ernesto, como siempre, sos parte de esta cátedra prácticamente, así que gracias. Un lujo tener a 2 miembros fundadores de la tribu en este encuentro virtual, y maravilloso poder tener esta posibilidad de compartir y escuchar a los y las compañeras del MOCASE. Yo pido disculpas porque entré tarde al encuentro, pero estaba escuchando atentamente todo. Y bueno, el lujo también de poder escucharlo y de ponerle carnadura a la experiencia o las experiencias del MOCASE, porque desde nuestra parte, y como una cátedra de Buenos Aires, ¿no?, de una carrera universitaria de Buenos Aires, que muchas veces estudiamos estas experiencias, bueno, poder escucharlos a ustedes, que nos cuenten con detalle la vida de las radios del MOCASE, la verdad que infinitamente agradecido, ¿no? Y es esto que decimos muchas veces de unir la teoría con la práctica. Así que bienvenido a este encuentro virtual. Yo iba a hacer una pregunta, pero yo entré tarde, así que vuelvo a decir, más allá de la culpa, capaz que repito algo, pero la verdad que siempre al inicio de la cursada de este taller de comunicación comunitaria vemos el fenómeno, por decir una manera, ¿no?, de las radios comunitarias, populares, alternativas, como aportes prácticos y teóricos a la conformación del campo de la comunicación comunitaria. Y para nosotros como taller de una orientación en comunicación comunitaria es un tema muy, muy caro, ¿no?, y muy, muy emocionante también, digamos. Oscar Magarola, que era el anterior titular de la cátedra, bueno, estuvo en los orígenes de esta orientación, y cuando empezaba esta orientación, la comunicación comunitaria, estamos hablando de los 80 justamente, era sinónimo de hacer prácticas y meternos, los estudiantes como yo, en el maravilloso mundo y el enigmático mundo de lo que es una radio comunitaria, ¿no? En mi caso particular tuve la feliz oportunidad de hacer mi práctica en FM en Tránsito, en Castelar, donde también tengo mi corazoncito, aparte de la tribu, donde supe tener un programa de radio en algunos años, así que yo tengo como el corazoncito de las radios comunitarias, por lo menos de Buenos Aires, repartido entre la tribu y en Tránsito. Quiero decir, bueno, en esa época el campo de la comunicación comunitaria era básicamente las radios comunitarias, y todo muy asociado con la recuperación de la democracia, ¿no? Y este lazo directo que hay entre la democracia y las radios comunitarias. Y cuando pensábamos este encuentro, también nos ronda, digamos, en la cabeza, por decirlo de una manera, el hecho de que se estén conmemorando este año los 40 años de la democracia, ¿no? Y cuánto han aportado este tipo de experiencias a la democratización de la comunicación. Tarea que todavía nos tiene mucho por hacer, ¿no? Con muchas tareas pendientes todavía, la democratización de la radiodifusión y de las comunicaciones en general, ¿no? El texto, para hoy había un texto, les contamos a los compañeros que no son de la cátedra, para leer de Larisa Kejval, del libro de Libertad Antena, que habla justamente del capítulo de la década del 80, la época de la democratización, ¿no? Y de democratizar las comunicaciones. Bueno, un poco de eso se trata, ¿no?, el tema. Y acá va un poco la pregunta, para el que quiera tomar el guante, porque cuando clases pasadas veíamos, bueno, cómo se fue conformando el campo de la comunicación comunitaria,
en nuestra región y en nuestro país, básicamente a partir de un texto de Oscar Magarola, ¿no? Hablaba de debates aún no saldados, decía él, pero de otras épocas, ¿no? En la comunicación comunitaria, que tenían que ver con lo popular, lo alternativo, lo comunitario, ¿no? Si una radio es popular, alternativa y comunitaria. Y bueno, la pregunta sería, bueno, yo no sé si esos debates están saldados, pero lo que sí sé es que han aparecido otras identidades de radios y de medios, ¿no? Que como la de los compañeros del MOCASE, radios campesinas que se definen como campesinas, radios de pueblos originarios, radios feministas, radios cooperativas, como que hay nuevas u otras identidades o se mezclan entre sí. Bueno, nada, eso. Si continúa este debate, si es un debate que en realidad lo tenemos en la academia o en la teoría, pero en la práctica las cosas pasan por otro lado. Bueno, dejo como picando esa pregunta, reflexión, desafío. Desde mi práctica, eh, más allá de que hace unos años ya que no estoy en la tribu, sigo muy vinculado tanto con la tribu como con otros medios comunitarios, con las redes de medios comunitarios, y siempre es un tema que me interpela y en el que estoy tratando de pensar y de escuchar y de aprender. Creo que esa discusión está más que saldada. Quizás puede estar todavía en algún ámbito académico, en los que durante años nos rompíamos la cabeza diciendo, bueno, no, comunicación alternativa es la que se opone a determinado sistema y construye condiciones revolucionarias. Otros decían, comunicación popular es la que logra una incidencia expandida en los sectores populares y que recupera la palabra del pueblo. Comunicación comunitaria se asoció más a, bueno, una pequeña comunidad de intereses, primero la comunidad territorial, pero después se amplió a comunidad de intereses, ¿no? En donde se ponen al aire y se construye otra lógica de la comunicación. Pero creo que la lucha por tener un marco legal que se terminó de plasmar en la ley del año 2009, en la que todas estas disquisiciones, fíjate que al final terminan resumidas en radios sin fines de lucro, que probablemente no sea una linda definición, pero que lo que expresa es que son radios de propiedad social, que no tienen dueños, que si tienen una ganancia se reinvierte en la misma radio. Y también la ley incorporó el concepto de comunitaria, que fue un aporte hecho desde AMARC, me acuerdo, en las definiciones, en el artículo 4, creo, si no me equivoco, aparece la definición y la descripción de esa definición. Creo que al final lo que caracteriza a este movimiento tan amplio son algunas justamente características comunes que tienen. La de ser medios transformadores que buscan otra comunicación, la de ser de propiedad social, la de incorporar la diversidad como bandera, la de abrir espacios para que haya voz pública a sectores que no suelen tener voz pública en los medios de comunicación, la de plantear nuevos formatos y tratar de cambiar cierta lógica anquilosada de la comunicación. Creo que esas características que reúnen a todas esas radios, alternativa, comunitaria, popular, participativa, feminista, originaria, campesina, de un neuropsiquiátrico o de una comunidad de no videntes de Santa Fe que fundó Radio Braille, todo eso está integrado en el ancho mundo de la comunicación comunitaria. Entonces, eso también hace fuerte a este movimiento, ¿no? Y es un movimiento que, como dijimos muchas veces en este rato de reunión, durante 25 años de democracia tuvo que inventarse la manera de existir sin ley, con decomisos, con persecuciones, con vaciamientos económicos. 25 años de democracia, y recién desde el año 2009 a esta parte, por lo menos ya una parte de esa disputa está saldada porque hay un reconocimiento legal.
bueno, todavía creo que la democracia está en deuda con estos medios y que todavía estos medios deben recibir un respaldo en una democratización de la pauta pública, por ejemplo, de los fondos de fomento que deberían acompañar para hacer más fuertes a estos proyectos. Yo creo que es un derecho que tienen las comunidades a que en todos lados haya por lo menos un medio comunitario en el territorio nacional. En este momento creo que están relevadas por la RICAP alrededor de 300 radios comunitarias al aire, que bueno, es un número importante, pero considero que todavía habría espacio en el aire para que sigan surgiendo medios como las radios del MOCASE o como tantas otras que siguen apareciendo en el aire. Entonces, eso sería como mi visión acerca de esa vieja discusión de conceptos, de nombres que se le ponía a lo que hacíamos en la radio. Leo, Mundo, algo con esto La reflexión sería. que comentaba Ernesto, o que quieran sumar. Tan timidoso. Igual que los otros. Sí, me parece que en todos los años, no solamente como proceso organizativo que hemos ido construyendo herramientas propias, sino como sociedad en general, esto de ir organizándose, vemos como el concepto de repente de soberanía alimentaria, que es un concepto poderoso que promovía Campesina en los años 90 con políticas neoliberales, se anteponía o querían imponerse para seguir acaparando y destruyendo la naturaleza con las transnacionales. Eso se ha convertido en algo que hoy ya no es propio de las organizaciones campesinas, ¿no? Porque tampoco nunca lo ha sido la alimentación. La alimentación es del ser humano y sí, el campesinado, quienes trabajan la tierra, la pesca artesanal, en la recolección, sí, tienen ese rol de recolectar, mejorar, pero es, ¿no?, lo que decimos todavía con la semilla, patrimonio de los pueblos campesinos, indígenas, al servicio de la humanidad. Y esos conceptos han ido trascendiendo, se han ido difundiendo, bueno, se han realizado y existen campañas de diversos tipos, ¿no?, materiales que andan circulando hasta en las constituciones en América Latina, como en Ecuador, en Bolivia, hacen parte de la constitución de la responsabilidad que se ha tomado el Estado, ¿no? Y eso es también cómo reconocer e incluir a un sujeto invisibilizado históricamente, y me parece que en ese sentido, con esa intencionalidad también nos hemos atrevido a meternos, salir disputando esos espacios. Hoy que estemos compartiendo esta experiencia con ustedes no es porque nada, no somos regrazos, ¿no? Somos parte también de esa construcción que tenemos que hacer de la mirada, los intercambios, ¿no? Y juntos seremos, y juntas seremos más grosos, sin duda. Pero como en algunos momentos, ¿no?, de el acceso a la educación pública, ustedes hoy que tienen esas posibilidades, podemos decir en esta etapa algunos, no todos, pero sí podemos decir que hay algunos de nuestros hermanos o de nuestros primos que conocemos que han accedido a la educación universitaria, ¿no?, en estos últimos recientes tiempos. Y antes eso era como impensado, incluso como organización hemos hecho un proyecto de estudiantes campesinos en la universidad,
quizás por ahí proyectos campesinos en la universidad o estudiantes campesinos en la universidad haciendo la carrera de esta que están haciendo ustedes, puede surgir, en fin, yo creo que es eso también, a animarse a soñar para ir no solamente hacer posible esos desafíos, sino que es lo que nos proponemos. Les decíamos, Víctor, bueno, decir, a lo mejor alguno de ellos sea asesor tuyo cuando vos seas ministro de comunicación o ministro de algún espacio, ¿no? Porque eso también a lo que nosotros nos animamos. Sí, estamos en el territorio resistiendo, construyendo nuestras herramientas, que es una forma de gobernar desde nuestra lógica, desde nuestra óptica, pero también hemos entrado a disputar espacios donde prácticamente una élite política podía hacerlo, ¿no? Por ahí con estas tareas y estas responsabilidades, muchos de los compañeros y compañeras hoy tienen roles en espacios que son del Estado, y eso es también una apuesta política que se le ha ido dando, y encaminar todas estas definiciones que venimos teniendo por décadas a esos lugares, bueno, darle otro tinte a la cuestión, ¿no? Así que, lo que decía vos, yo te he puesto de ministro y algunos de ellos como asesores, o quizá ellos van a ser parte del equipo de coordinación de la Universidad Campesina. Bueno, el hermoso sueño de nosotros de aquí del campo campesino, vamos a decir, y de que vamos luchando día a día, ¿no? De la desigualdad que uno tiene en la vida social, vamos a decir, ¿no? Así de que por ahí todo lo que hemos venido construyendo en estos 30 años, más de 30, como tenéis ya, si Dios quiere, como hablamos hace rato de la democracia, ¿no? Y la expresión que teníamos nosotros en nuestra provincia, bueno. Y bueno, la radio, por eso decíamos, muy importante porque con eso yo pienso, nosotros estamos hoy día respetados, nos respetan las grandes empresas, porque bueno, hoy tenemos peso político en nuestra provincia, al conocer nuestros derechos, así que eso también ha sido de la radio, ¿no? Importante, de ir conocimiento, porque siempre nos han dicho del campesino solo es para la hacha y la pala, eso nos hicieron creer, ¿no? Como decir, el capitalismo, pero eso no es así, sino todos somos inteligentes. Entonces eso, hemos ido rompiendo eso nosotros, porque creer que nosotros estamos, vamos a decir, seguros de lo que estamos haciendo, porque hoy mismo vemos en la educación, vamos a decir, como organización tenemos un montón de conocimiento, y eso también ayudamos a nuestros hijos. Y en la escuela pública solo les enseñan a leer y a escribir, después la historia no le enseña nada. El movimiento, o sea, las organizaciones, todos nosotros como organización, vamos enseñando a nuestros niños. Entonces eso es muy importante también, como decía hace rato, sí, siempre hemos trabajado en la teoría y en la práctica. Eso es muy importante, hacer juntar los saberes, tanto de las universidades y del campo, del monte adentro, también las universidades que uno sabe, ¿no? Así, como aquí de nuestros sachayos, de nuestra madre tierra, ¿no? Nuestra Pachamama. Entonces eso es lo que a nosotros nos fortalece mucho de ir construyendo este mundo tan desigual que hay, bueno, de poder, especialmente como decía el rato el alimento, ¿no? El alimento sufre en la humanidad que está sufriendo. Tiene que ver con el capitalismo. Nosotros luchamos por socialismo. Así, eso es un... Popular y comunitario. Popular y comunitario. Bueno, eso es lo que estamos en este camino. Yo dentro de 17 años era un changuito. Y hoy tengo 53 años. Y bueno, y con el sueño vamos a decir, de que estemos mejor, vamos a decir, que nuestras organizaciones que estén en todas partes del mundo, por eso estamos en la vía campesina. Eso para nosotros es un desafío y es un orgullo para nosotros, el campesinado, que hemos tirado la piedra muy lejos, así que por eso estamos donde estamos. Seguramente nos falta mucho, y capaz que nosotros, como decimos, no lo vamos a ver, pero las generaciones que vengan estén mejor. Eso es lo que soñamos y seguimos soñando. Somos
vamos a decir, de organizaciones que seguimos soñando, seguimos buscando compañeros que estén en diferentes lugares, que podamos juntarnos y poder ser más grandes. Entonces eso es lo que somos, lo que buscamos una sociedad más justa. Por ahí, no sé, estamos haciendo el aniversario de los 20 años de la radio campesina indígena. Hemos tratado de resistir ahí con el quichua, algún quichua hablante, que es otra de las formas de acallarnos, ¿no? Otra partecita de nuestro ser, pero que esa ha tenido también el propósito. Hay algunas zonas que son un poco más quichua hablantes, pero siguen estando, y desde ese lugar seguir trabajando con la juventud, con la ciudad, lo que llamamos los barrios populares. Y el 22 hacemos la fiesta, la celebración a los cuales están invitados también. En Mocase también en el mes de julio, que son las épocas de vacaciones, hacemos pasantías de vivenciales en los territorios, que eso también es otra de las invitaciones que dejamos aquí. Y bueno, y si tienen que hacer alguna práctica, cuenten también con nuestras radios, pueden hacer las prácticas, un intercambio, fortalecemos ahí, un ida y vuelta, un pim pam pum, como la casita, tortilla a la parrilla, matecito y un programita, ¿o no? No digo cabrito porque por ahí algunos son vegetarianos y bueno, No come cabrito. no queremos. Yo creo que Sebastián y Claudio tienen que gestionar los pasajes para todos y todas aquí para ir al festejo de los 20 años. Claro. Es una moción que propongo, ¿no? Me parece muy bien la moción, voto en contra. Es parte de la pelea por la democratización, y sí, vamos a democratizar esos lugares donde, bueno, que se animan a venir, esperamos a muchos y muchas que vienen a celebrar, porque no es solamente la celebración de estos 20 años, es también una conquista como sociedad, y la existencia sin democracia no hubiese sido posible a lograr estos cambios cada vez, bueno, que se van dando, ¿no? Los debates, se van abriendo estos espacios, y eso hay que sostenerlo, ¿no? Con todas nuestras debilidades y fortalezas que tenemos que seguir sosteniendo. No será fácil estas necesidades si no hubiera esa democracia, ¿no? Sí, hay deuda de la democracia sin duda, y hay que seguir trabajándola para que ella sea sagrada, y una para el campesinado y el acceso a la tierra, y a los medios de producción y a los medios de comercialización, y eso es parte de todo. Así que el día que ustedes tengan el lugar para predicar desde la comunicación, ahí están con este granito de maíz, ¿no? Para esa gran mazorca. Sí, yo, más allá del chiste con la propuesta que hago, en realidad sería muy enriquecedor para... Ustedes piensen que la UBA es una universidad muy porteña, y muchas veces nos pasa que cuesta mucho para los porteños, aunque yo no soy porteño, soy bonaerense, pero les cuesta mucho inclusive ir hasta a la provincia de Buenos Aires, hacer las prácticas, ¿no? Conocer experiencia. Entonces, qué enriquecedor sería en la formación de los estudiantes, en este caso de comunicación, que pudieran acercarse a, en este caso, Santiago del Estero, o como a otras provincias, a conocer desde adentro, ¿no? Desde las tripas, de las entrañas, esas experiencias, porque la verdad que trasciende la radio en sí, ¿no? Detrás de una radio hay una organización funcionando. Entonces, qué mejor que ir y conocer y meterse y ver la organización en sí, cómo funciona, insisto, más allá del chiste, sería muy, muy enriquecedor para quien está estudiando comunicación, que en primer lugar que pudieran conocer una radio comunitaria, porque
tal vez por una cuestión generacional, ni siquiera se escuche radio en general, y menos capaz una radio comunitaria. Y qué rico también sería que pudieran ir a conocer desde adentro una experiencia, ni hablar de Santiago del Estero, del norte, o de cualquier parte del país realmente, ¿no? Leo, con esto que contabas del tema de las pasantías y demás, quienes quieran o estén interesadas e interesados, ¿dónde pueden comunicarse con el MOCASE? Más allá de que nos pregunten a nosotras y a nosotros, pero está bueno ahí si pueden dejar alguna vía de contacto para quienes quieran participar de las pasantías o de alguna de las otras instancias de articulación con las y los estudiantes. Sí, la pasantía es abierta, así que para el mes de julio que se hacen, hay como distintas direcciones para contacto. Si es en Buenos Aires, es pasantía mocase, sí. Si en Buenos Aires, pasantías mocase, BC, de corte, todo junto. Después hay en Córdoba, y si hay de otra provincia, ya directamente a la dirección de la organización. En Buenos Aires, bueno, lo que hacen normalmente es escribirse, informar la fecha que hay por ahí de encuentros previos, para informar cómo se van a organizar. Algunas veces hacen algunos eventos comunes para recolectar algún fondo para el transporte, la comida, y bueno, lo que va a hacer la distribución al departamento, y un poco eso. Este año se va a hacer del 24 de julio al 6 de agosto la pasantía. Van a ser 10 días, se encuentran, después se distribuyen, después se vuelven a encontrar, y después hacemos ahí el cierre de todos los trabajos. Bueno, sí, gracias, el Leo. 24 de julio al 6 de agosto. Y bueno, si no es en nuestra oportunidad, que puedan venir a Santiago del Estero, también en el verano se hacen pasantías, y esas son rotativas porque son del movimiento nacional, y eso es también de convivir y estar en el cotidiano de las familias organizadas, en algunos casos, y bueno, en la mayoría. Es eso, como organización que se propone la pasantía. Buenísimo. Gracias, Leo. Gracias, Mundito. Bueno, Bueno. Siendo las 8:15 y nos extendimos mucho más de lo que le habíamos pedido a Leo, a Mundo y a Ernesto, agradecerles una vez más por haberse sumado a esta clase del TAO. El MOCASE creo que es la segunda o tercera vez consecutiva en el año que participa, y Ernesto, como decía Nelson, creo que en muchos años es la primera vez que logramos coincidir con Ernesto para que participe de una de las clases, pero bueno, es parte del TAO por el cariño mutuo que nos tenemos, y también porque varios de los textos de Ernesto son parte de la bibliografía, ¿no?, que tenemos en la materia, en esta unidad, que es la número 1, y que también la otra unidad que se vendrá, que para ya pensar la comunicación como dimensión estratégica. Así que agradecerles una vez más a los tres por el interés, ¿no?, que siempre tienen en estar ahí dispuestos a participar de estos encuentros. Y que bueno, Bueno, capaz que las chicas y los gracias. chicos que los escuchan por primera vez puede ser novedoso, pero nosotros que tenemos la suerte también de escucharlos varias veces, siempre termina siendo enriquecedor, y siempre uno termina aprendiendo en estas conversaciones y en este compartir. Así que gracias una vez más. Y bueno, y espero que podamos reencontrarnos el año que viene también. Acá los Bueno. compañeros están agradeciendo por el chat, por la voluntad, la calidez y el tiempo, y compañeros de cátedra también. Si les parece, liberamos al equipo del MOCASE y a Ernesto, así cerramos la clase con los demás compañeros. Gracias, Ernesto, gracias. Muchísimo gusto, con mucho gusto.
Gracias por la atención. Placer. por la Gracias a ustedes, gracias Las por lecturas. escuchar. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Abrazo de hoy. Abrazos enormes. Claudio, felicidades Ernesto, ustedes son también parte de esta celebración, los 20 años, colega. Gracias, Leo. Pica Te quiero corazón, mucho. Mando un beso. Miguela. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Bueno, hacemos un cierre nuestro.